Lo vamos a provocar un poco. Bueno, y estamos ya con Graciela Fernández Meijide también en un día importante para escuchar su reflexión. Desesperadamente casi le preguntábamos qué opinión le merece lo que acabamos de escuchar, lo que dice la gente, lo que se dijo en el palco. Graciela. Es un momento de mucha exasperación en un grupo de gente, ¿no es cierto? Que yo tal vez dividiría situaciones, pero me parece que lo que predominó en todo caso en el discurso fue el marco grande del año electoral. No es de extrañar que en año electoral haya tensiones. Ahora, que se utilice una fecha como esta para expresarse electoralmente contra un gobierno que fue elegido por la gente, por los votos, es un gobierno legal y legítimo, me parece lamentable desde el punto de vista de la democracia. Es una caída muy fuerte y que de alguna manera me decepciona de algunas de las personas, no de todos los que están ahí, porque tenían costumbre de hacer lo mismo. Lo interesante, pero corríjanme porque yo no lo sé bien, es que me parece que organizaciones de peso concreto, como es la CGT, como son sindicatos que no son progubernamentales, que defienden sus propios intereses y demás, y a veces duramente, no han firmado este documento. Este documento es de un mundo muy especial, el mundo de los organismos de derechos humanos y quienes hoy están alrededor de ellos instrumentando también este tema. Claro, hablamos del documento que se leyó, el discurso claro, central del acto, en donde hay una crítica muy dura al gobierno de Macri, incluso una reivindicación por los grupos armados de los 70, que hacía años que no se veía en un acto central un discurso tan duro. Yo tengo la impresión... No hay una firma, ¿eh? Tengo la impresión, no hay firmas. No hay una firma, es un documento publicado. No, es un documento que se presentó, ¿no? y bueno, y diferentes representantes. Si hubiera habido firmas de ese peso, se hubieran puesto. Tengo una cierta experiencia en el tema. A mí me parece que, así como creo que a muchos todavía les cuesta creer dentro de lo que es el kirchnerismo, que ganó Macri, y no ellos. Y me parece que todavía están procesando esto. Esa misma gente no puede entender cómo no se cumplió lo que esperaban. Que si ganaba Macri se iban a interrumpir los juicios, iba a haber una gran amnistía, iban a encontrar una persona total y absolutamente despreocupada. Es cierto, Macri, lo mismo que hubiera sido Scioli o Massa, que eran los tres candidatos que se podrían elegir, no vienen de aquella lucha, tienen una edad en que no fueron atravesados de la misma manera que cualquiera de nosotros u otros políticos, que tuvieron que resolver sobre juzgar o no juzgar, indultar o no indultar, políticos que gobernaron, y que no es para ellos el pasado lo más importante. Más bien yo creo que todos estaban pensando qué hacemos para el futuro. Y cito los tres que podían haber sido elegidos, ¿no? Uno incluso con la espada de Damocles del apriete posible de Cristina, como era Scioli. Esto también desconcierta, me parece, a este grupo de gente. Y lo peor es que se hace evidente, aunque no lo digan todos, lo que hoy blanqueó Eve de Bonafini, que es una facción dentro de una facción, que es el kirchnerismo, de un marco más grande, que es el Partido Justicialista, que tiene sus problemas con el kirchnerismo. Es como una facción dentro de otra facción. Se mezclan los conceptos y ¿saben qué? Los organismos de derechos humanos mantienen su validez en tanto y en cuando sean organismos no gubernamentales. En cuanto se definen políticamente desde el punto de vista partidario, ya no son organismos neutros en cuanto a la política partidaria, claro, como organismos, ¿eh? Cada persona puede tener y debe tener sus simpatías y poner su voto a quien quiera, como para reclamar legítimamente y sobre todo conseguir cada vez más apoyo. El caso de Abuelas es un caso muy especial.
Yo ya hablando con Chicha Mariani, que fue la fundadora, una de las primeras fundadoras de Abuelas, y con Estela, ambas fueron presidentas sucesivamente, yo siempre les decía, en plena dictadura, el trabajo de ustedes es el más delicado, porque cuando ustedes encuentren un nieto secuestrado, en aquel entonces estábamos hablando de chicos muy chiquitos, detrás va a haber un desaparecedor. Es lo que lleva más rápido Claro, por a supuesto. un desaparecedor. Por eso ustedes necesitan el mayor consenso social posible. Y la verdad que fueron quienes más lograron un gran consenso social. ¿No? Me pareció, va. Graciela, usted hacía referencia a que efectivamente este gobierno o los candidatos políticos que se presentaron en las últimas elecciones vislumbraban la idea de poder construir hacia adelante en términos de derechos humanos y en rever lo sucedido en la última dictadura, pero pareciera ser que esto no es posible porque hay una herida que no termina de saldar. ¿Esto es realmente así o también responde a intereses políticos? Esperá, que hay heridas que no se saldan en poco tiempo, te lo demuestra que todavía en España se sigue hablando de la guerra civil, que todavía seguimos hablando del Holocausto, que todavía se sigue hablando de la tensión entre Israel y los palestinos. Es decir, son cuestiones muy profundas y que, curiosamente, cada vez que aparece un nieto, vuelve a poner la perversidad del sistema en blanco sobre negro y nos vuelve a llevar a estas cuestiones tan dolorosas como las que plantea concretamente el nieto de Estela Carlotto, que dice, para mí estos son mis padres, mis afectos están acá. Aunque entiendo que me ocultaron el origen, que lo hicieron lo mejor que pudieron, lo puedo entender, pero está la justicia. Y tengo esperanzas de que la justicia actúe bien. Es decir, hay todo un ir y venir en los sentimientos, al mismo tiempo que dice, estoy adecuándome a querer a mi nueva familia. Claro. Si hay algo que nos muestra la perversidad de lo que fue el terrorismo desde el Estado, es esta situación. Con la previa de haber mantenido con vida a una mujer embarazada para matarla después que hubiera parido. Es decir, realmente mucha crueldad y mucha responsabilidad en lo que era la violación más profunda del tema de derechos humanos. Esto es lo que está. Separemos ahora cuál era la demanda cuando empezamos a trabajar y a resistir a la dictadura. Que valía la pena decir resistimos, así fuéramos muy pocos y con muy poca capacidad de resistencia. ¿Qué pedíamos? Verdad y justicia. Una consigna mucho más fuerte, los desaparecidos que digan dónde están, porque vivos se los llevaron, con vida los queremos. Hoy por hoy sabemos que los desaparecidos están muertos, que fueron asesinados en la clandestinidad y que esa fue una manera que tuvo también la dictadura de lograr inmunidad, o creía lograr inmunidad. ¿Se cumplió el tema de la verdad? Desde el punto de vista de la que aportaron las víctimas, sí. Desde las Fuerzas Armadas hubo pocos aportes. Cuando empezaban un poquito en lo que fueron las comisiones de la verdad, ya con las leyes de impunidad todavía vigentes, después se cortaron inmediatamente cuando empezaron los juicios de nuevo. ¿Se consiguió justicia? Señores, hasta el día de hoy hay juicios. Es más, el gobierno nacional, este gobierno, ha sido querellante en el caso de Milani, es querellante en el caso de Milani. Es decir, la justicia no se interrumpió. Esto te pone en una cuestión. ¿Qué estás pidiendo ahora con respecto a eso? Claro. Con respecto a lo que pedíamos antes. Porque que se lo pidieras a Menem, a quienes, entre paréntesis, los Kirchner votaron sin problema, que se lo pidieras a Menem, está bien, porque ponía un indulto. Claro. Pero ¿y ahora qué? Desde que se suspendió
la impunidad y los juicios siguen. Graciela, y si una persona, un extranjero viene que sabe que usted tiene una histórica militancia en derechos humanos y le dice, Graciela, quiero que me lleve a conocer un organismo de derechos humanos de la Argentina, ¿a dónde lo lleva? Yo puedo presentarle a Eve, porque este es el tema. ¿Cuánta densidad quedó hoy en los organismos? Y acá hay una cuestión, primero de lógica. Los grupos que se oponen y que salen a defender son más numerosos cuando el ataque es más fuerte. ¿Por qué aparecen las madres del dolor? O las madres contra el Paco. ¿Porque tenían vocación? No, porque de pronto ven a sus hijos puestos en esa situación. En el caso acá, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo. El solo título de Madres de Plaza de Mayo significa que la organización solo puede estar constituida por madres que perdieron a sus hijos, no en otras desapariciones, en esa. Biológicamente estamos desapareciendo todas, quedamos pocas ya. ¿Cuántas vieron ahí? ¿Cuántos pañuelos? En las imágenes. Esta es la realidad. Abuelas también. Es una realidad. Que haya jóvenes que siguen demandas me parece bien, que toman demandas me parece bien. Ahora, lo que me temo es que la historia que se contó no es la historia de lo que pasó. Hace poco, un chico de 19 años, estudiante que comenzaba ciencias sociales, ciencias sociales, estuvo en mi casa, me preguntó muchas cosas, andaba detrás de un libro mío sobre el tema de derechos humanos, y de repente dijo, Graciela, ¿vos sabés una cosa? Que mis amigos y yo creíamos que Montoneros se había creado para luchar contra la dictadura de Videla y todos ellos, y cuando leí el libro del secuestro de los Born de María O'Donnell, ahí me di cuenta que existían antes. Claro. ¿Por qué? Por la simplificación. Estos jóvenes idealistas luchaban contra dictadura. ¿Contra qué dictadura? Contra la de Onganía, sí, contra el Lanuse. Pero una vez que hubo una elección en el 73, donde un candidato con su vicepresidente, entonces su mujer, saca el 62% de los votos, bueno, ahí hay que tomar una decisión. O se respeta el voto de la gente, o dicen, miren, la verdad, el tema del voto en esta democracia burguesa, a mí no me importa, yo voy por la revolución. ¿Qué es lo que hizo Montonera? Nos dejó picando un tema. Sí, justo, ¿no? Y da placer escucharla, Graciela. Vamos a compartir imágenes de diferentes personajes que obviamente tienen una incidencia. López Rega. Le hacía referencia a usted justamente a ese momento, a la elección de Perón, la vuelta a la proscripción con este hombre a su lado. Sí, estuvo todo el tiempo a su lado en España también. ¿Y qué función, quién es para aquellos que, como ese alumno de Ciencias Sociales, no sabían el accionar, por ejemplo, de Montoneros? ¿Quién fue en una línea López Rega? Cuando yo me sumé a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue después de la desaparición de mi hijo. La Asamblea se había conformado con gente que no tenía desaparecidos ni nada de eso, sino cuestiones de principios, precisamente para pedirle al gobierno de Isabel Perón que parara la acción paramilitar que ejercían la AAA, la cabeza de la AAA. Es decir, el que permitía la organización de la AAA era López Rega, que era el ministro de Desarrollo y acogía adentro de ese ministerio a gente de distintos lugares. Por un lado, la juventud sindicalista, que era muy de derecha y que no le perdonaba el protagonismo fuerte que había tenido Montoneros en las campañas de la elección de Perón. E iba por ellos. Era una tensión muy fuerte, una pelea entre ellos. Sectores de militares que después estuvieron en el golpe, que también formaban parte, gente de la Fuerza de Seguridad. Había una revista que se llamaba El Caudillo, que la dirigía Romero, no me acuerdo el nombre de Romero, donde se anunciaba a quiénes se iba a matar.
La prueba está que cuando aparecía el nombre de algunas personas, algunos se escaparon del país. Es el caso de Brandón y Claro, de una su anticipación. mujer. Sí. Vamos a compartir el siguiente. A ver. Una línea de cada uno, Graciela, para bueno. ver su pensamiento de estas fotografías que le vamos mostrando. Bueno, acá el juicio de la Junta completa, ¿no? Bueno, acá yo te digo, lo más impresionante, yo estuve muchas veces en distintas facetas de ese juicio, era que cuando entraban los jueces, el secretario decía, señores de pie, y estos señores que habían considerado que eran dueños del país, dueños de la honra, de la vida, de los bienes de todos los habitantes del país, se tuvieron que poner de pie ante la justicia. Lo más simbólico de esta foto es eso, para mí. Siguiente. Bueno, Raúl Alfonsín y Sábato. Bueno, Raúl Alfonsín fue también el político que salió elegido cuando todas las predicciones era que ganaba el PJ. Nadie podía imaginar que no ganara el PJ. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hubo mucho voto peronista ético que lo votó Alfonsín porque estaba prometiendo la investigación del terrorismo, de los crímenes del terrorismo de Estado y del juicio. Cosa que Luder no podía hacer, precisamente por la pelea que habían tenido el justicialismo adentro suyo. Entonces optó por seguir la tradición de las amnistías y los militares antes de retirarse se habían autoamnistiado. Alfonsín dijo no, y este es el momento en que Sábato le entrega el informe de la CONADEP a Alfonsín. Bueno, vamos a compartir la siguiente. Bueno, Estela de Carlotto. Una mujer muy inteligente, muy tesonera, gracias al trabajo de ella y de todas las demás que la acompañaron, se avanzó mucho en el tema identificación, se dejó de usar el ADN solamente para probar la paternidad de alguien que la negaba, sino para buscar orígenes. El trabajo de las abuelas y la influencia que tuvo afuera del país hizo que el tema de la legitimidad, de recuperar la identidad, pegara en muchos lugares, incidiera en otros países donde no tenía la misma importancia, hasta que se cambiaron leyes en otros países por eso. Y realmente hizo un trabajo estupendo. ¿Qué le pasa a Estela después, cuando viene el kirchnerismo? Me es muy difícil explicarlo, no he podido hablar del tema con ella, le tengo mucho afecto y tampoco sé qué le pasa ahora, ¿no? Y la última. Eve. Yo la única explicación que tengo con las posturas de Eve es que el dolor tan fuerte y hay que poder imaginar lo que significa que te secuestren 2 hijos, la nuera y no encontrarlos, que a uno lo quiebra mucho por dentro y el esfuerzo, si uno quiere salir de esa quebradura, es enorme. Me parece que el daño que eso le hizo le ha impedido a Eve ubicarse en otro lugar que no sea la continua búsqueda de enemigos. La última puede ser breve. ¿Por qué una mujer como usted, militante de derechos humanos, con un hijo desaparecido, en una fecha como hoy, no puede, si quisiera, ir a la Plaza de Mayo? Primero porque estoy muy mayor y no podría ni caminar. Pero segundo porque podría ser objeto de una provocación. Por mi posición, concretamente, por ejemplo, yo no admito que haya 2 números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. ¿Y saben qué, muchachos? Me pregunto yo, y le pregunto a cualquiera. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencia. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina
que no han denunciado la desaparición de un miembro? ¿Que hay 20.000 personas que pueden desaparecer sin que los compañeros de trabajo de militancia denuncien su desaparición? Sobre todo después en democracia. Díganme, explíquenme cómo, por favor. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina es así? No. Absolutamente que no. Gracias por haber venido. Gracias, Graciela, muy amable. Hacemos Gracias una a ustedes. pausa, estamos de vuelta, no se vayan.